Señores, buenas noches. Soy Luis Novarecio. Esto es Animales 2020, día 89 de la cuarentena obligatoria, día 89 del confinamiento social obligatorio, con datos que empiezan a preocupar por la cantidad de números. Pasaron los 700 infectados en la provincia de Buenos Aires. Todo nuestro equipo, buenas noches, gracias. Carlos Camburián, el doctor Carlos Regazzoni, gracias por estar con nosotros. Ayer provocó una gran conmoción periodística, al menos, una declaración que hoy fue tomada por todos los medios, cuando Nicolás Kreplak, el viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, dijo: yo compro 90 días más de cuarentena hasta el 15 de septiembre. ¿Hay, Romina, fecha para saber hasta cuándo va? No este domingo, el que viene se termina esta postergación. La fecha sigue siendo esa. Sigue siendo la que te dijo el viceministro en el día de ayer. Cuando dice compro es con estos números y con este índice de contagio, mientras podamos mantenerlo, aunque parezca, digamos, un crecimiento muy importante, como lo viene marcando Carlos, yo compro, con este número de fallecidos compro. Eso es lo que está diciendo, no es que quiero una cuarentena hasta el 15, pero es el número que se está manejando. ¿Se fumó la pipa de la paz, Nacho, entre la ciudad y la provincia o sigue la guerra ahí? No, sigue cada vez más intensa esa guerra, tiene que ver con la publicación de los datos. Te voy a contar cómo van a publicar de ahora en más la cantidad de infectados en AMBA, en la ciudad y en la provincia. Bueno, hay que tener en cuenta números y lo invito a Carlos Camburián a que venga aquí para ver, porque mira, estos son los datos de hoy. 24 fallecidos, 878 en total. Hoy, 1.374 infectados. El total es casi, vamos, más de 34.000, con 89 días de cuarentena. ¿Alguien tiene presente el número de la provincia exactamente el día de hoy? Casi 800. Casi 800. ¿Más de? Casi 800. Casi 800, seguro más de 700. Casi duplicando la ciudad de Buenos Aires. Y la pregunta, porque ayer Kreplak decía, número de infectados, pero camas de terapia intensiva. Bueno, acá tenemos los casos de los últimos días, para zanjar la discusión. 797 en la provincia, 488. ¿Significa algo este dato? Sí, claro, digamos, lo que significa es que la provincia de Buenos Aires sigue estando en problemas, cada vez más en problemas, y esa es la preocupación que vos viste ayer, claramente, ¿no? Y yo, en gran parte coincido con lo que dice Nicolás Kreplak. Es una verdad a voces, digamos, no se puede discutir que este aislamiento o este potencial aislamiento no se va a terminar ni siquiera durante el mes de julio, ni siquiera durante el mes de agosto. O sea, lo compartí. Carlos, 15 de septiembre, ¿te parece una fecha razonable para fijar fin de la cuarentena dura, tal cual tenemos ahora? Porque aclaremos, Kreplak lo que está diciendo no es que el 15 de septiembre mágicamente se termina todo, es que tenemos que sostener una cuarentena dura. Yo creo que la cuarentena se convirtió en una especie de ficción completamente inconducente, y es una discusión que, como está planteada, no nos va a llevar a nada bueno. Primero, lo que estamos viendo es el resultado de que se testea poco. Ese número no es real. En la realidad está ocurriendo otra cosa completamente distinta, que solo se va a descubrir cuando se testee más. Mientras no se haga eso, la ola se sigue formando. La cuarentena ya dio todo lo que podía dar, y hasta que le esperemos al 15 de septiembre no va a dar más, porque cada vez va a ser más difícil de cumplir. Y el Estado ya demostró que tiene un límite para hacer su cumplimiento. De hecho, se promovió las cuarentenas comunitarias, las cuarentenas por manzana, todas cosas que no tenían ningún tipo de asidero desde el punto de vista epidemiológico. Es pregunta ignorante, y ya lo voy a sumar a Omar Sued, que es uno de los integrantes del comité experto, para que charlemos todos juntos. Es pregunta de ignorante. ¿Se puede hacer 800 en la provincia de Buenos Aires? ¿Se puede calcular cuántos más, si hubiese la detección correcta, habría? Sí, lo que los expertos internacionales opinan es que eso hay que multiplicarlo por 6. O sea, 4.000, 5.000 casos. No, sí, en el día, pero eso es... Nosotros estamos viendo además una película. Yo creo que no vale la pena detenerse. Lo que importante es decir, nosotros estamos viendo que los casos nunca dejaron de aumentar a pesar de una cuarentena estrictísima. Pues está agotada la cuarentena. Entonces la cuarentena ya dio todo lo que podía dar, porque cada vez va a ser de más difícil cumplimiento, porque además vos tenés personas que son trabajadores esenciales, como fuerzas de seguridad, como funcionarios públicos, como policía, como fuerzas de salud, que son ellos que también están contagiados. Entonces vos tenés un leaks o brechas a través de las cuales la infección se sigue propagando. Bien. Es una realidad que no se puede negar más porque nos está gritando. Pero me parece que lo que hay que blanquear en un punto es que hay una laxitud en los controles, que sí se puede hacer una cuarentena más dura. De hecho, de ahora, y esto es de último momento, la provincia está evaluando la posibilidad de pedir que se suspenda directamente el servicio de trenes. ¿Por qué? Porque no hay un control como el que tenía que haber. La provincia, después te vamos a contar este tira y afloje que hay tremendo entre provincia y ciudad, pero la provincia está evaluando pedir que se cierre directamente... Pero si el virus se está diseminando caminando. ¿No? Te digo, bueno, te aseguro que sí. Mira, los 30 casos de Fiorito
¿Esa gente viajó, se contagió en un colectivo o se contagió en vecindad? A esta altura del partido, después de 7 millones de casos en todo el mundo, hay algo que está claro. El 80% de los contagios ocurren en la casa. Eso es así. Ya no hay ninguna... Un segundo todos. Me dejan saludar al doctor Omar Shuet, integrante del Comité de Expertos. Hola Omar, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Gracias. Por Quiero invitarme. integrarte mientras estoy viendo el número de casos que trajiste, Carlos. ¿Me ayudás? Desde el 16 de mayo al 16 de junio, ¿qué pasó? Estos son 30 días. En 30 días se multiplicó por 4 el número de casos. 250 casos por día tenías más o menos el 16 de mayo y el 16 de junio tenés 1.300 casos ¿Esto es por país? día. Esto es país. Esto es lo que está sucediendo. Se multiplicó por 4 en 30 días. Omar, 5. la cuarentena cumplió el efecto que tenía que cumplir y lo voy a tratar de citar al doctor Regazzoni. ¿Ya está agotada como tal en estas condiciones? No, para nada. Yo creo que lamento disentir que no podemos hablar de un agotamiento o de si se acaba o no se acaba. La cuarentena ha sido una herramienta crítica para que hoy el 85% del territorio no tenga cuarentena. Hoy tenemos, hoy Jujuy, Sí. algunas localidades de Jujuy volvieron a imponer la cuarentena por 2 casos que aparecieron, por 2 casos, y estamos hablando de 700 casos por día en un distrito, 500 en el otro, acá en Amba, ¿no? Entonces hoy tenemos circulación en un montón de provincias, gracias justamente a que esa cuarentena impidió la transmisión local. Y Claro. eso es lo que hay que cortar. Total. O sea, Córdoba, Rosario, han sido provincias muy grandes que han tenido un número de casos muy importante y que sin embargo por la búsqueda de los contactos, por la detección de los casos y por la cuarentena que había impedido que se haga una transmisión masiva, se pudo frenar. Y esto es importantísimo frenarlo ahora en la Ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, porque así como decías que este mes, en un mes se cuadriplicaron los casos, no podemos sostener esta tendencia porque hoy tenemos el número de casos que estaba teniendo Chile hace unos 40 días. La cantidad de muertos y la cantidad de infectados. Repetime esta cifra porque me impacta, porque digamos, Chile vimos situaciones muy graves. Hoy estamos teniendo en la Argentina el mismo número de casos y de muertos que tenía Chile hace aproximadamente 40 días. Entonces, si queremos cambiar la película, tenemos que avanzar rápidamente. Sí, Nacho. Obviamente Chile tenía mucho menos requisitos su cuarentena, digamos, tenía mucho más flexibilidad que la que tenemos ahora nosotros, entonces eso quizás nos protege un poco, pero hoy Chile está entrando o discutiendo una hibernación. Te entiendo, sí, Nacho. Porque con la cuarentena común ya tiene claro que no va a alcanzar, ¿no? Sí, entonces es realmente una situación que preocupa, que no nos demos cuenta nosotros aquí que la discusión no es si hacemos cuarentena o no hacemos cuarentena, la discusión aquí es cómo frenamos el número de casos en el AMBA. Sí, Carlos recién hablaba de pocos testeos. En el día de ayer se hicieron 5.118, es un promedio de 5.400 por millón. Yo le quiero consultar a Omar qué número tendría que ser para decir estamos testeando bien o estamos testeando un número aceptable, para estar satisfecho de alguna manera con la cantidad de testeos. Testeos solos no es la solución tampoco. Chile tenía muchísimos más testeos que nosotros. Tradicionalmente Chile testeó siempre 3 o 4 veces más que nosotros. Entonces testeo es importante, hay que expandir mucho más de lo que se hace, pero esas personas testeadas se tienen que aislar y se tienen que ir a buscar a sus contactos también para poder aislarlas y poder hacer esto rápidamente, en menos de 24 horas. Claro, pero creo que hay que seguir insistiendo y me parece que puede ser coherente la medida de cerrar los trenes, porque creo que hay que seguir insistiendo en sectorizar los lugares que tienen muchísima más transmisión. Omar, dame un instante porque quiero preguntarle, porque el público ignorante en el que me pongo la cabeza se impacta porque te estoy escuchando vos que decís está bien, hay que endurecer más la cuarentena, porque cerrar los trenes es endurecer la cuarentena, y Carlos me dice no tiene sentido. No va a dar el resultado, ya no lo dio. Nosotros llevamos 90 días de cuarentena, los casos no dejaron de aumentar y la tasa de positividad de los testeos que se hacen no deja ninguna duda que la epidemia está fuera del rango de lo que estamos viendo. Habría que hacer la prevalencia corregida. Es una discusión técnica, ya que ya no huelga decirla. Nosotros, yo puedo estar de acuerdo una cosita. con, entonces, con Carlos. mi opinión, por supuesto es mi aporte y quiero hacer, o sea, si de algo sirve,
Lo que yo creo, y creo que coincide con la aplastante literatura mundial en este momento internacional, es que si uno no va activamente, frenéticamente, a buscar el virus activamente, con un programa de testeos masivos, donde la Argentina hoy tendría que estar testeando 10 veces más de lo que está haciendo diariamente. O sea, no 5.000, sino 50.000. 50.000. ¿Por qué? Porque vos, primero que las estrategias que dieron de supresión, que dieron éxito, por cada contacto, por cada caso detectado, se avanzaba en 24 horas en 10 a 19 contactos. Y se los testeaba a todos, indistintamente que tuviese o no tuviese síntomas, porque en este momento no cabe ninguna duda de que la mitad son asintomáticos y contagian. Eso es la trazabilidad. Eso es la trazabilidad. Para eso hace falta una capacidad que hay que construirla. Muy pocos países la tenían desarrollada y la Argentina no la tiene desarrollada porque tenés que poner gente activamente. Hay que hacer como un censo. Hay algo que nosotros hacemos cada 10 años en el país. Un censo en el cual en una mañana testeamos al 100% de los hogares de la Argentina. Hay que repetir esa infraestructura, por lo menos en las zonas más afectadas por el virus, para saber exactamente dónde hay síntomas y a partir de ahí ir hacia los asintomáticos. No, pero 1,5 millones Además nos está faltando una estrategia de supervisión epidemiológica con hisopado, Claro. que nos permita entender la prevalencia real. Porque si yo voy a sacar la conclusión de que en un barrio donde el 40 o 50% de los test dio positivo, que esa es la prevalencia en la comunidad, que esa es la inferencia lógica que uno tiene que hacer, estamos diciendo pero la que estamos cantidad de viendo una test, Carlos, que catástrofe. estás pidiendo son las que se hicieron desde que arrancó la cuarentena. No se Vos estás hicieron pidiendo 240.000 se hicieron desde que empezó toda esta pandemia y vos estás pidiendo 50.000 por día. Es Bueno, inviable. pero, digamos, Nacho, eso va en coincidencia con lo que dice el no estoy ministro tomando de partido, estoy simplemente poniéndolo, Escribiendo aritméticamente. describiendo la Claro. situación. Va en coincidencia con lo que dice el ministro de Salud de la Nación, que habría que haber testeado antes y con otra estrategia. Está bien, pero si Mi no, pregunta perdón, hacia Omar... quería preguntar a los dos. Sí. Digo, si no se testeó, porque la verdad que pensar lo que no se hizo para atrás, teniendo en cuenta que estamos entrando en el pico de la pandemia, no tiene mucho Romina, yo sentido. estoy No, totalmente de acuerdo. perdón. Sí. Lo que quiero decir es, hoy hubo una reunión clave, le quiero preguntar a Sued, entre los ministros de Transporte, de Salud, de Nación y de Provincia. Hoy la clave y la discusión tiene que ver con el transporte, porque están convencidos que lo que sí se puede hacer, no podés testear lo que no testeaste hasta ahora. No, pero podés testear lo de acá que en sí adelante. pueden hacer es restringir el transporte porque dicen que sigue siendo un medio de contagio muy grave, que no pueden tener controles. Por eso estuvieron reunidos, por eso la provincia, y lo dimos en adelanto acá, pide la posibilidad de directamente cerrar los trenes. Lo que le quiero preguntar a Suede es si efectivamente hoy, como herramienta, lo que hay que volver a mirar, algo que insistimos acá, Es el transporte público. El transporte público, porque hemos visto cómo se está viajando. Omar, Sí, creo que no hay una sola cosa que se tenga que hacer. O sea, no hay una sola variable que se tenga que hacer. Es cierto, se está discutiendo, el transporte es el lugar de mayor transmisión en general. En la mayoría de las ciudades, el metro, el subte, en Italia, en España, han sido factores que han colaborado muchísimo en esto. Y hoy en la ciudad estamos viendo muchísima circulación y esa gente llega a la ciudad a través o se moviliza entre ciudades justamente con los trenes. Posiblemente es muy difícil de controlar que se viaje bien. Entonces es claramente una medida. Yo no estoy diciendo que hay que hacer otra vez una cuarentena, pero claramente los factores cuando uno evalúa qué cosas se pueden mejorar, frenar un poco la circulación con el transporte, es una herramienta que puede disminuir el riesgo. Una acotación, Lega, que me parece que es la hipótesis tuya y la hipótesis Regazzoni. ¿Cuál sería el ideal y realizable? Que todos nos quedáramos en casa adentro. Ahí está clarísimo hasta que termine la pandemia. Esto no se puede, está Eso no claro. se puede. No se puede. Lo otro que se puede es empezar a habilitar algunas cuestiones, pero a la par detectar a dónde está el virus, no solo en el transporte público, porque como muy bien dice Regazzoni, está funcionando. Fíjate estos datos. Antes, el promedio que teníamos de usuarios, antes de que comenzara la pandemia, era de, ayúdame Romina, por son tuyos datos, 4.242.000. Sí. Con el aislamiento bajó un 73% a 3 millones. 3 millones menos tenés, o sea, 1.150.000. 1.000.000. Pero mirá, volvamos a la plata. Este es el número, a grosso modo, el número que tenés. Pero mirá cómo viene evolucionando A ver. a ver si tenemos... O sea, antes teníamos 4.200.000, hoy tenemos 1.100.000. Sí. Muéstrenme la evolución. Exacto. Que es la segunda placa tuya. Sí, ahí Esta es la está. evolución. Mirá lo que... Eso era en marzo, ¿no? Fíjate en marzo cómo fue evolucionando. Esto previo, digamos, o cuando se empieza a anunciar la pandemia. Tenés la primera etapa del aislamiento en abril. Muy poquito al principio,
Ahí tenés, ¿no? Dentro de Cava, de ¿Qué es GBA, ¿cómo es lo que...? Sí, ¿cómo es lo que... Es esto. Esto es Exacto. abril. O sea, todo esto es prepandemia. Pre-19. Sí, Pre-19 de marzo. sí. Esto es abril. Eso es abril. pero Sube vos un tenés poquito hasta 545.000. de GBA a Cava, el azul, Sí. dentro de Cava, cómo fue subiendo, y mirá dentro del GBA por qué la provincia está pidiendo el tema de los trenes. Mirá cómo subió. Es este. El naranja. Eso en abril. Y ahora vamos, perdón, Javi, que tengo que mirarlo de Es ahí. mayo. A tenés, mayo. que también va subiendo y vuelve a ser un 30.000, 68% más. Sí. Ahora, Pero Romina, me esto es en el- gustaría esto es- aclarar una cosa. Pero Eso es En en las el... series internacionales, ¿Cómo? en las series internacionales, que hay que tomarlas porque hay 7 millones de casos en el mundo, el transporte es el tercer lugar de contagio. Número 1 por lejos, la casa y el vecindario. Número 2, el lugar de trabajo, sobre todo frigoríficos y lugares donde se venden alimentos. Y número 3, recién el transporte. ¿Y sabés quién es la persona de máximo riesgo en el transporte? El chofer. Entonces, de ninguna manera voy a decir que no es importante, pero en este momento ya no es sustancial. Pero a ver, yo no soy, por supuesto, especialista del tema, pero sí hay una reunión que terminó hace un ratito entre los 3 ministros del área de provincia, nación y ciudad. Si la discusión entre el jefe de gobierno porteño y el gobernador Axel Kicillof tiene que ver con el transporte, y si hoy una de las cuestiones que quieren circunscribir es el transporte porque entienden que no se puede controlar. Ustedes están viendo cómo está viajando la gente. Podríamos No hay pensar- distanciamiento social, podríamos pensar no hay que están controles. equivocados. ¿Eh? Podríamos Podríamos pensar. pensar que están ¿Y equivocados. yo porque voy a pensar que estoy No, equivocada? no, Hay no, pero epidemiólogos. yo quería terminar el argumento y ahí los dejo. Dice que no. Si no se Hoy puede sí que nos quedemos todos en casa, porque no se puede, y tenemos que habilitar algunas cosas, incluido el transporte público, ¿no es una herramienta, le pregunto a Regazzoni, le pregunto a Camburiani, empiezo por Sued, el testeo masivo, pero masivo en serio, porque ya está circulando el virus, aún con el transporte reducido, un poco más o un poco menos? Pero La viene demostración es subiendo. que paraste el transporte y el virus circuló. Creo que es lo que estás diciendo vos. Lo que tenés que hacer es testear más. ¿Me equivoco en lo que está diciendo Carlos? Es lo que dicen todos los expertos internacionales, es decir, ya es un tema sobre el cual hay un consenso donde yo no encuentro nadie experto que haya manejado la pandemia en las ciudades más complicadas del mundo que no diga hay que hacer testeos masivos, con toda una técnica que hay que implementar. Y si no tenés recursos, utilizás un sistema se llama pool testing para ahorrar recursos para hacer el sondeo epidemiológico. Pero es un tema sobre el cual no hay salida. Entonces nosotros necesitamos un nuevo plan. Hasta acá la cuarentena, yo coincido con el doctor, lo dije 20 veces, una medida... Es decir, yo Bien la tomada. sostenía antes de que, de hecho el presidente la tomó contra muchos expertos. Para mí fue muy bien tomada. Ahora no va a dar más porque la gente no la puede sostener porque tiene hambre. Ya está en una situación económica que es terminal y no hay nada que lo pueda solucionar eso. Los peluqueros se están atendiendo con la cortina cerrada y Pero de Carlos, ¿vos contrabando. crees que si abren las Entonces, peluquerías la gente va a salir corriendo a ir a cortarse el pelo? No, Si vos no abren haces- los bares, la gente va a ir a apostarse a los La bares. demostración, Nacho, que Ha en ocurrido muchos en el lugares- mundo, ha ocurrido en el mundo que no es así. Cuando chocas la salud, después choca la economía. Eso no me cabe ninguna duda. No se está sufriendo la economía por la A ver, ¿qué me pandemia, dices? por la A ver, cuarentena. pero Omar, no vas a Omar, enseguida voy, solucionar la salud enseguida con a Maxi, la enseguida a Maxi. cuarentena. Omar, ¿me contás qué decís a esto que es que funcionó la cuarentena? Fue buena la Yo creo actitud que- restrictiva, pero ahora supone una nueva etapa que es controles masivos para aislar, ir a buscar el virus, que creo que fue la expresión. Creo que esa es la expresión, no masivo, porque testeo masivo te hace creer que podés ir a la esquina y empezar a hacer la prueba a cualquier persona. Son pruebas que hacer la prueba es molesto, son pruebas caras y además hay toda una infraestructura detrás porque si hay una prueba positiva hay que ir a buscar a todos los demás. Entonces hay que priorizar todavía a detectar a cualquier sintomático que haya y cualquier caso positivo hay que ir a buscar a todos sus contactos y ahí sí estoy de acuerdo, por cada caso positivo hay que conseguir sus 20 contactos, como se está haciendo en Córdoba muy bien, como se está haciendo en muchas otras provincias, poder lograr generar esa capacidad que se necesita muchos recursos, se necesita muchos recursos humanos, se necesita tecnología y acelerar en los laboratorios el tiempo de entrega de resultados. ¿no? Omar, Acá en Argentina se está haciendo pooling también. Roberto Echenique ha puesto del CONICET lo ha puesto en práctica en varios laboratorios. Entonces, tenemos la tecnología, tenemos la infraestructura, tenemos que convocar más gente y tenemos que tener, digamos, más recursos para eso. Sí. para Omar, poder considerando lo que vos identificar estás esos casos. planteando y como asesor del comité de expertos, mi pregunta clave, que ayer también se le hice al doctor Luis Cámara, es ¿cuándo se va a hacer el testeo como lo estás planteando? Porque es muy diferente a lo que se está haciendo ahora. Bueno, el plan Detectar empezó como eso, justamente para poder de alguna manera estimular mayores actividades de testeo. Y se están discutiendo y estamos recomendando
no es que no se hace porque la gente no quiere hacerlo, sino no se hace porque hay un cuello de botella ya en algunos lugares en procesamiento de muestras, hay una dificultad logística de llevar, aislar en los hoteles a las personas durante hasta que estén los resultados de las pruebas, pero yo sigo creyendo que hay espacio para mejorar y que Buenos Aires tiene muchísimos recursos, la ciudad, la parte privada de Buenos Aires, las compañías privadas que pueden poner plata y organizarse y generar realmente un cambio, porque si queremos frenar esto y que no entremos en un daño económico grave porque tengamos 30.000 casos por día en Argentina, justamente lo tenemos que hacer ahora, ¿no? Yo que tomo algunas cosas, ¿no? ¿Qué es molesto para la gente el test? Bueno, lo es. Bueno, es un momento de emergencia, a bancarse la molestia. ¿Que hacen falta recursos? Sí, bienvenidos al mundo, digo. Hoy el país, el Estado piensa en invertir 1.300 millones de dólares en expropiar una firma. Me imagino que será prioridad utilizar recursos para los test y que lo otro supone infraestructura. Pasaron 90 días como para armar una infraestructura. Me parece que las tres cosas, si hay lo que tendría que ver es decisión. Sí, Javier. Sí, le quería preguntar al doctor Sued si él también firma como CREPLAG la posibilidad de una cuarentena dura hasta el 15 de septiembre en el AMBA. No lo sé. Yo creo que si nosotros tuviéramos la posibilidad de hacer los diagnósticos rápidos y de entregar esos resultados en 24 horas y por cada caso positivo poder identificar a todos sus contactos y aislarlos, quizás no sería necesario endurecer más medidas. Pero si en los próximos días los casos siguen aumentando a un ritmo mucho más acelerado, alguna medida de restricción es probable que sea necesaria. Pero porque no acabas sé si de decir 3 algo, meses, nunca se puede saber. Acabas de decir algo, Mar, plazo. que es muy importante. Si hubiese una detección de mayor cantidad con entregas de resultados más rápidas, no habría que endurecer la cuarentena. O sea, que estamos endureciendo la cuarentena porque no invertimos en test y porque no tenemos tecnología, no porque sea la medida sanitaria necesaria. Bueno, ahora no se está endureciendo la cuarentena por defecto, digamos. Quieren cerrar el transporte. Si fuera y esto ya es una cuestión política que no quiero involucrar, Omar, salvo que quieras opinar, todos sabemos que hay una pelea fenomenal. La provincia quiere quitar los runners, quitar los comercios que se abrieron, quitar las salidas de los chicos. O sea, todo esto no es por una medida sanitaria, es porque no hacemos detección y no tenemos tecnología para el aislamiento repentino. Lo cual me parece que está bueno decirlo, porque todo el mundo que osaba disentir sobre la cuarentena era acusado de un asesino. Bueno, ahora se puede disentir sabiendo que no pusimos los recursos, no tenemos las capacidades humanas y no hay detección masiva. Digamos, esto es lo que acabo de escuchar. Las cuarentenas tienen un efecto máximo, digamos, porque simplifica el hecho de poder tener toda la gente quieta en su casa, simplifica la posibilidad de que esas casas donde decía Carlos que la gente se contagie, vaya a otras casas, digamos, donde contagie a otras casas, ¿no? Entonces eso facilita siempre la tarea y frena o baja rápidamente en 7 días. Pero hay muchos modelos de cuarentenas estrictas, menos estrictas, la que tenemos ahora, o cuarentenas periódicas, digamos, como se proponen en algunos otros países. Por ahora yo no he escuchado que se esté discutiendo ni prolongar, ni endurecer, ni cambiar esta cuarentena que tenemos ahora. Te cuento que es la intención. Te cuento que sí, Maxi, por favor. No, sí, claramente lo que dijo el viceministro de Salud ayer no es solamente que le gustaría una cuarentena hasta el 15 de septiembre, sino que le gustaría una cuarentena más dura hasta el 15 de septiembre, los próximos 3 meses, porque si no, con esta cuarentena, lo dijo con toda la letra, en 40 días colapsa el sistema de salud en la provincia de Buenos Aires con este nivel de contagio. O sea que sí se está pensando efectivamente en restringir. ¿Qué hay acuerdo? ¿Qué hay acuerdo? Porque hay un diagnóstico compartido con la ciudad respecto a que es una situación muy compleja, muy preocupante, y lo dijo con todas las letras Rodríguez Larreta. Rodríguez Larreta dijo, si la cosa se agrava, vamos a tomar medidas, vamos a volver atrás. El acuerdo es que efectivamente tiene que haber más restricciones al transporte público y más controles al transporte público. ¿Por qué? ¿Pero por qué? Porque estamos con un nivel de transporte público, 1.200.000 personas que se trasladan, 300.000 se trasladan en tren, el resto en autobús, que efectivamente no hay controles. No hay absolutamente ningún control. Entonces,
dentro de los no estaban vagones, cubiertas supuestamente... de ninguna de las poblaciones que teóricamente estaban exceptuadas. Claro. O sea, la gente Bueno. que está, digamos, teóricamente el transporte público es solamente para las profesiones Pero que ahí están volvemos a endurecer la cuarentena no por Pero- una razón epidemiológica, pero a ver, sino porque no controlan. Claro, pero lo que estoy diciendo es, sería descabellado, yo creo que sería descabellado, porque de hecho hoy hablé con el presidente de Trenes Argentinos y justamente estaban hablando de justamente el distanciamiento dentro de los vagones para que vayan sentados, solo 5 personas paradas y esto y lo otro. Lo que pasa es que nadie está controlando Claro. eso. Sí, Carlos. Ahora, si vos cerrás los trenes, generas un caos, Pero porque claro. hay más o menos 1 millón de trabajadores esenciales, efectivamente. ¿Cómo van a viajar? ¿Cómo? Sí, Carlos. ¿Cómo Yo generás tomo lo un que caos recién en el sistema decía económico? el doctor Sued, que tiene razón, no es una sola medida. Hasta ahora el plan dio sus frutos y yo creo que fueron muy buenos. Pero yo creo que no se puede seguir así y hace falta un nuevo plan, donde el eje de ese nuevo plan es la detección, voy a decir masiva porque es la palabra inglés que se usa en la literatura extranjera, pero el doctor sabe a lo que me refiero. Masiva, 50.000 test por día hay que hacer. Porque, es verdad, si a vos me dijeras ahora, te traigo 200.000 test, usarlos todos en el primer día, no ahorres. Porque vos hablaste de la medida ideal que era, todos nos quedamos en casa, eso es lo ideal. Lo otro ideal, ¿sabes qué sería? Testear a todos en un mismo A los momento. 40 millones de... Exactamente. Como no se puede hacer ninguna de las dos cosas, pero hay que parecerse a algo. El otro tema del testeo que es muy importante es que tiene que ser sectorizado y progresivo. Vos testeás un barrio y después te vas a testear el de al lado. El barrio que ya testaste quedó susceptible, con lo cual un nuevo contacto vuelve a incendiar el barrio. O sea, el problema, y por eso me parece tan importante el comando centralizado. Acá hace falta para mí un gabinete de crisis, en donde obviamente el comandante en jefe tiene que ser el presidente de la Nación, que sea para todo el país, con una única estrategia definitiva. Esto lo dije desde el día 1, Sí. y eso es lo que se hace en todos lados. Pero hay algo que sí es muy interesante, por lo menos para mí. Hay multidisciplinario. Pero que decís Basta de solo esto, médicos. no, lo ideal sería, Bien, nos encerramos todos en casa, o lo otro ideal es, testeamos todos mañana a los 40 millones. Ninguna de las dos se pueden, pero tenés que tomar una opción. Si vos sostenés con que lo que hay que hacer es el encierro antes que el testeo, es una decisión política antes que epidemiológica. No. Y lo que plantea el doctor Regazzoni es si va a haber un comando centralizado. Por ejemplo, en la ciudad y en la provincia, ¿va a haber finalmente datos comunes, separados? ¿Cómo va a ser eso? Va a haber datos comunes que tienen que ver con lo que es el AMBA, pero cada uno va a seguir publicando información por separado. ¿Qué quiere decir? Ciudad va a decir cuántos contagios tiene, provincia va a decir cuántos contagios totales tiene, y a la vez van a cruzar los datos entre los 26 distritos del AMBA y la Ciudad de Buenos Aires para armar una tabla, si se quiere, de infectados en el AMBA para marcar cómo está cada sector. Ahora, hay un dato muy importante, Luis. Sí. En la provincia de Buenos Aires, vos decías, esto no es una medida sanitaria. Bueno, la provincia de Buenos Aires tiene un problema muy grande. La última semana, los Sí. últimos 7 días, tuvo 1/3 de los casos totales de coronavirus desde que arrancó la pandemia. Del país. No, la última semana la provincia tuvo 1/3 de sus propios casos totales. O sea, En una semana completaron el 5.000. 30% de lo que tenían desde el 19 de marzo hasta hoy. Te lo gráfico, 5.000 en los últimos 7 días, 15.000 en total. Perdón. Vos ¿Puedo dar un empezaste a medir y último tenés momento casos. que me Yo parece que va a estoy ser... contando Perdón, la información, ¿me dejás dar no un estoy último- opinando. No, está bien, pero... A ver, un segundo. Me ¿Qué dejan dar un pasa? último Sí. momento que es muy importante y que me parece que también esto va a hacer entrar, digamos, en razón a los que no creen en el virus. María Eugenia Vidal acaba de dar positivo como asintomático. ¿Cómo? María Eugenia Vidal, que había estado con Alex Campbell, la ex gobernadora, lo podemos confirmar en este momento, no tiene síntomas, asintomática, dio Y positivo no viajó de en transporte coronavirus. público, ¿eh? No. No ¿Eh? viajó en No transporte. viajó en transporte público. público. No, bueno, está bien. No, pero no, que las fuentes... No. A la idea... Estuvo con... No es con- menor esto. Estuvo en una reunión con la otra persona positiva, y vuelvo a repetir, estuvo en una reunión con otra persona positiva asintomática que no tose y se contagió. Bueno, déjame dar A la ver, información en la siguiente. Dato de último La momento bomba. que trae Romina Mangel, que creo que va a ser, si el viernes decíamos que había sido un rayo que había conmovido a la política el positivo de Insaurralde, lo que acaba de decir Romina Mangel me parece que lo decuplica. Información de último momento. Estuvo María Eugenia Vidal con Alex Campbell, que había dado positivo. Toda la gente que estuvo con el diputado tuvo que hacerse el test. María Eugenia Vidal no tiene ningún tipo de síntomas. Fue a hacerse el test y dio positiva como asintomática de coronavirus. Esto se acaba de confirmar. Bien, estamos llamando a la María Eugenia Vidal. Nada nos gustaría más hablar porque, insisto, el hecho de que sea asintomática, que esté bien, Está bien. transmite como fue en el caso de Alex Campbell, que hablamos esta mañana en la radio, y que, yo digo, esto vuelve
Porque ¿por qué lo que dice Carlos Camburian es importante? No viajó en transporte público, no para minimizar, sino para demostrar que si bien el transporte público es una fuente de contagio, en el caso de María Eugenia Vidal no tuvo nada que ver. No es lo único. Y coincido con Omar, por supuesto, y con Carlos. Hay que limitar o hay que cambiar este aislamiento, que ya no es aislamiento desde hace un tiempo, flexibilizar algunas cosas, controlar el transporte público. No creo que sea una buena idea suspender el transporte público, salir a buscar enfermos y aislar a los enfermos. Y mirar, ojo, que no nos pase esta vez, como pasa con los test, que por cuestiones logísticas ¿Por qué no hay no podemos test? testear. ¿Me pueden explicar por qué miremos no hay las test? camas de terapia intensiva. entendible. Que no nos pase que no las Hice tengamos. un pedido oficial, mañana lo vamos a tener. ¿Cuántos efectivamente, cuánto se compró, cuántos llegaron y cuántos se hicieron. No, lo que interesa No es es cuándo los van a inentendible. empezar a hacer. ¿Cómo? Es un tema que no admite, es decir, es como no tener agua, ¿comprendes? O sea, hoy es indispensable el tema de los testeos. Otra cosa importante con el tema asintomático, no hay que minimizarlo. 30% de las personas que tienen enfermedad asintomática, se le hace una tomografía y tiene igual neumonía. Eso es otro dato a este momento. Entonces, y estamos hablando de gente muy joven. Yo creo que en este momento, reitero, un plan para todo el país, unificado, con un comando multidisciplinario, porque vos vas a coincidir conmigo, Carlos, y creo que el doctor Suez también, esto excede a lo que el médico está acostumbrado a hacer. Hay gente que tiene experiencia en crisis públicas, policía, bomberos, que capaz que tiene más capacidad para manejar la complejidad de todo esto, que es logística, de desplazamientos, hay cuestiones económicas, que uno a veces no las tenés todas en la cabeza. Y eso es indispensable, porque yo veo, por ejemplo, el caso de los intendentes del conurbano, muy solos, haciendo cosas muy buenas, pero... Bueno, eso recién no... ahora van a desembarcar las fuerzas federales en los trenes para custodiar esto que estaban planteando el transporte público. Pero van a yo lanzar la quiero aplicación para reservar Perdón, lugares pero en me el quiero tren. detener en la noticia que para mí es la noticia de la noche, que es María Eugenia Vidal ha sido COVID positiva. Omar, ¿nos ayudás con datos? Evidentemente se ha hecho el test porque ha estado dentro de las 19 Pidieron a personas. todos los que estuvieron en la reunión con Alex Campbell, los que habían participado en la reunión con este diputado. Que fue la semana pasada. Fue la semana pasada, exactamente, que se hagan un testeo para ver si alguno daba positivo a partir de esa reunión. Y efectivamente dio positiva la exgobernadora, que realmente no tenía ningún síntoma, no tenía tos, no tenía fiebre, no se sentía mal. Fue porque le dijeron que todos los que Tenía habían que estado en hacerlo. esa reunión tenían que ir. Desconozco si se mantuvo el distanciamiento, si fueron barbijos, Quiero realmente no lo sé. agregar un dato, Luis, muy Eso es importante. importante. Yo creo que ese es el punto clave de la situación. Digamos, yo lo lamento mucho. Si esta información es verídica, lo lamento mucho por la quiero agregar algo gobernadora. porque Es va a poner- verídica, Omar. Rápido. Por segunda vez te Ok. digo, es verídica. Una Perfecto, cosa perfecto, muy- pero digo, ojalá que se componga. Me parece que tampoco es cuestión de exponer la persona de ella llamándola o pidiéndole detalles específicos de cómo está, pero ojalá que se mejore rápido y que no tenga complicaciones. Pero esto, lo que haya sido, que ha generado que se haya contagiado, es probable que haya sido en el contexto de la reunión donde debe haber o no debe haber tenido esa distancia que necesitamos tener. Nosotros vamos a tener que hacer todos cambios muy importantes en el día a día, incluso en los programas de televisión. También hay gente en los programas de televisión que se ha infectado. Entonces, nosotros en los hospitales ya no se toman más mate, ya no se anda sin barbijo dentro del hospital, ya no se hacen reuniones de más de 10 personas en una sola sala, no se da la mano a la gente, no se da la mano a los pacientes. A los pacientes, cuando uno los revisa, se tiene que lavar muy bien después las manos y utilizar trajes, digamos, la protección que los utilizamos. especiales. Entonces, en el día a día, la gente tiene que tener claro también que en sus casas solamente puede tomar mate con la gente con la que convive, con la que duerme. Sí. No puede tomar mate con los Sí, está primos, claro. con la familia. Yo me tiene que quiero evitar las detener, Omar, visitas. me quiero detener en María Eugenia Vidal porque a mí me parece que son hechos, y le mandamos un gran abrazo, pero que ejemplifican y que ayudan a tomar conciencia y que me parece, a lo mejor digo una torpeza, me parece mucho más útil que empezar a discutir si hay que poner más, menos, cerrar o abrir. Digamos, esto demuestra que una persona que fue a una reunión que parecía banal, que era una reunión política, que no se siente mal porque es asintomática, y me dirán los médicos, puede que no tenga nunca ningún síntoma, Carlos, María de Eugenia los Vidal. asintomáticos, la mitad nunca va a ser síntoma y la otra mitad en los 4 días siguientes desarrolla síntomas. Nada de síntomas, Nada, ni nada. fiebre, ni tos, ni dolor de garganta, ni pérdida de olfato, Puede que nada. nada. Quiero nada. agregar un dato, Luis, que también ser pasa a ser asintomático información. ¿Me deja, significa doctor, un que segundo? no tiene ¿Me deja un síntomas? segundo, doctor? ¿Puede Sí. ser? Un segundo. Sí, dale, Paulina. A esta hora, Horacio Rodríguez Larreta, a esta hora, Martín Lustó,
a esta hora Emilio Monzó estarán pensando en hacerse un test porque el viernes comieron con María Eugenia Vidal, con las distancias debidas, pero en una mesa estaban Martín Lustó, estaba Horacio Rodríguez Larreta, estaba María Eugenia Vidal y estuvo Emilio Monzó. Una reunión de altísimo voltaje político en medio de discusiones, cuestiones, aspectos varios, etc. Esto implica, inexorablemente entiendo, que por haber estado más de 15 minutos, se extendió creo que por algunas horas, deberán someterse al test. Repitamos quiénes estuvieron. Martín Lustó, Horacio Rodríguez Larreta, anfitrión, Emilio Monzó, Expresidente de la Cámara de Diputados. Emilio Monzó, después de alguna amague en el Senado en la provincia de Buenos Aires, alguna ruptura de bloque, y la propia María Eugenia Vidal. Omar, recomendación sanitaria a estas personas que estuvieron en una reunión. ¿Cuándo es, según indica la literatura, la causal de contagio? ¿Cuánto tiempo tengo que pasar? ¿Influye que sea espacio cerrado, espacio abierto? ¿Distancia? ¿Qué debe tenerse en cuenta? Claramente influye en los lugares que sean cerrados, que no sean ventilados, influye que haya estado a menos de 2 metros, influye también el haber estado más de 15 minutos y si ha estado gritando, hablando fuerte, cantando. Hay casos, digamos, eso está muy demostrado en el coro de Washington, una sola persona contagió 60 personas porque estaba cantando, digamos. Entonces, todas esas actividades que generan más aerosoles son las situaciones que pueden poner en riesgo de transmisión. Hay que ver también si la señora Vidal tiene síntomas mañana o pasado, digamos, puede estar en este momento en el periodo presintomático y si mañana o pasado empieza a tener síntomas, bueno, uno puede sospechar ya o puede calcular más o menos cuántos días hace que se expuso. Claro. No, digamos, para traerle un poco de tranquilidad a la gente, no todo el mundo es asintomático. Asintomático es que no tiene fiebre o que no tiene síntomas, ningún síntoma, y la proporción es entre un 5 y un 18% de los pacientes con coronavirus nunca va a tener síntomas, pero muchos de ellos, como decían antes, puede tener lesiones radiológicas, aunque no sienta los síntomas, ¿no? Sí, Javier. Pero el resto, la gran mayoría de la gente va a tener o dolor de garganta, o 37,5 o más de temperatura, o tos, o falta de aire. Entonces, la gran mayoría de la gente, hay síntomas por los cuales la gente no está consultando y tendría que ir a consultar en Buenos Aires, justamente para evitar estas... Sí, el que tendría, creo, Luis, que lo habíamos hablado la semana pasada, justamente cuando fue el caso Arroyo, en relación con el presidente de la Nación, que cree que es Superman, cree que a él no le va a pasar nada de todo esto, y el rayo que cayó con el caso de Martín Insaurralde y después derivado en el ministro de Desarrollo Social, y ahora esto de María Eugenia Vidal, demuestra que los políticos también, si no se cuidan, como cualquiera, están expuestos a un virus que no tiene ningún límite a la hora del contagio. Si esto hace que el presidente de la Nación reflexione de una vez sobre sus protocolos de seguridad sanitaria para moverse, para ejercer el mando, para funcionar como presidente de la Nación, aún pudiendo ir de viaje al interior, más allá del caso Rosario, que lo terminó suspendiendo. Que de paso suspendió, Nacho, ¿no? Hay que decir, suspendió el viaje a Rosario. Sí, suspendió el viaje a Rosario. Hay quienes dicen que es por este tema, la readecuación de su agenda. Hay otros que dicen que es por el caso Vicentín. Luis, yo me hacía una pregunta que tiene que ver con... Perdóname, Nacho, sumá también el tema pastizales que viene hablando Luis. El clima Claro. está muy caldeado y la verdad es que el clima está caliente en Rosario. Muy caliente. Por eso. Muy caliente. Exacto. Ahora, Luis, le sumo el tema pastizales porque no es menor, Lo evaluaron a la hora de suspender el viaje. Rosario. Perdón, Javier, que te interrumpimos. No, quería hacerme una pregunta respecto a Vidal, Luis. Ella vive en Cava, en la ciudad de Buenos Aires. Sí. Los están enviando a hoteles. ¿Qué tiene que hacer? ¿Tiene que ir a un hotel? ¿La tiene que aislar en un ¿Qué hotel? tiene que hacer, Carlos? Sí, por supuesto. Si se cumple el protocolo, la Ciudad de Buenos Aires los aísla en instituciones u hoteles. Por supuesto que no sé qué será en el caso de ella. Esta situación se puede también generar un aislamiento en la gente que tiene posibilidades dentro de su domicilio, pero tiene que tener las posibilidades, ¿no? Digamos, es pregunta también desde mi ignorancia, Carlos. ¿Tiene que irse a un hotel o si es asintomática no puede quedarse en su casa y no ocupar un lugar que puede ser utilizado por otros? No se pregunta. Coincidiendo con lo que dijo Carlos y seguramente lo que opina el doctor Sued. Pero en este momento, parte de ese nuevo plan es dejar de evacuar geriátricos y mandar a la gente a hoteles porque no va a dar abasto.
Claro. Y hay herramientas que han demostrado que son útiles para este tipo de situaciones. Por ejemplo, incluso controles telefónicos pautados, ya incluso hay robots que lo hacen, para controlar que la persona no se descompense. Pero tengo entendido que se hace en la ciudad de Buenos Aires, que se hace, dijo hoy Larreta, 2 veces por día, la llaman a la persona que ha sido detectada no sirve. y que está los mandan a un hotel. En la capital te mandan a un hotel. Claro, Sí, pero- hasta este pero momento hay estaban las mandando a casas- todos. pero hay- Pero lo que plantea Regazón es no ir más a los hoteles. Es decir, No dejar vas de a poder trasladar a los sostener la hoteles. estrategia. Yo creo que acá hay Ahora ahí tiene que haber la responsabilidad individual Sí. de que Es que es hora que todos pasemos por ese el lugar. contagiado de Pero- coronavirus no empiece a salir, no empiece a relacionarse y demás. Más allá de la Sobre todo si es responsabilidad individual, asintomático. aparte de eso hay que testear a los contactos. Sobran los casos en donde se testea, da positivo y los contactos cercanos no Se testea. se Bueno, pero acá testean. en este caso en particular, fíjate, en el caso de María Eugenia Vidal funcionó el tema de los contactos porque hubo una reunión de política donde estuvieron Sí, reunidos. claro. Bueno. Uno da contagiado y el resto de los que Sí, estuvieron ahí los Que tiene mandan otra a testear. repercusión, por supuesto, pero anda a algún barrio de la ciudad, de la provincia de Buenos Aires y esto no sucede. Ahora, preguntarle a Omar Suet, porque me parece, y en tren de aportar, Regazzoni trae por lo menos 2 o 3 ideas. La primera idea es, señores, la cuarentena funcionó, tuvo sentido. Cambiemos la estrategia porque estamos en otra etapa. Primera cuestión, testeos masivos, detección de los contactos, la trazabilidad y aislamiento. Tercera cuestión, ya no más aislar en hoteles como aquí en la capital es obligatorio, ponerlo en casa y hacer un control más estricto. Tomando el caso de María Eugenia Vidal, ¿te parece que esto es razonable, Omar? Mira, testeo masivo, ya dijimos que la palabra masivo no es la mejor, que es testeo, digamos, expandir el testeo a las personas sintomáticas, a los contactos de las personas sintomáticas y seguirlas de cerca. La decisión si internarlos en un hospital o en un hotel se ha discutido muchas veces y en la medida de lo posible siempre es mejor que estén institucionalizados porque en muchas experiencias previas en Italia, en España, 50% de las personas que tendrían que estar en sus casas salen de sus casas. Entonces, si vos estás en un plan de tratar de evitar la transmisión comunitaria, sabemos que la gran mayoría de las personas en sus casas no van a cumplir el aislamiento. Claro. Entonces hay que buscar los medios. Si tenés los medios para tener... Hay muchas provincias que tienen las personas en sus casas, los casos leves en sus casas, que no están internadas. Provincia de Buenos Aires es uno de los lugares que también permiten a algunos distritos que estén en sus casas, pero tienen grandes complicaciones porque la logística para asegurar de que la persona sigue en la casa sin medidas, digamos, coercitivas, es muy difícil, ¿no? Claro. Entonces, realmente es una dificultad si uno está en plan de evitar la transmisión. A ver, recapitulemos lo que sabemos a esta hora. Primero, está confirmado, María Eugenia Vidal dio positivo para COVID-19. Confirmado, asintomática, se fue a hacer el test después de haber estado en la reunión con Alex Campbell, que fue el primero de los políticos que dio positivo. Bueno, ahí ya lo está poniendo Ahí está, América esto es a 24.com. María Eugenia Vidal dio positivo. Ahora, hace un ratito, no se sentía mal, no tuvo fiebre, no tuvo tos, no tuvo síntomas. Le dijeron que por haber participado en esa reunión tenía que ir a hacerse el hisopado, lo hizo y le dio positivo. Bien. Lo otro que tenemos que decir es para que no queden dudas, y corríjanme los doctores, toda persona detectada con COVID en la capital federal va a un hotel de aislamiento si es asintomática. Si tiene síntomas leves, la colocan en una sala de atención común de los hospitales y obviamente si es grave, a una terapia. Pero estoy diciendo bien, toda persona en la capital federal es aislada en un hotel. Al día de hoy, el protocolo es institucionalizar a las personas positivas. El planteo, Carlos, es cambiemos porque vamos a tener mucho. No va a ser suficiente, no se va a poder, lo mismo con los geriátricos. O sea, yo quiero decirte, tenemos que prepararnos con todos los recursos para lo peor, no para como que esto va a seguir así. Porque si no, es donde empiezan a cometerse errores. No se puede ser minimalista acá. Acá la estrategia tiene que ser la mayor cantidad de recursos posible en el teatro de operaciones, en el lugar donde hay que actuar. Y eso es lo que nos está lamentablemente en este momento, yo creo, faltando. Y fundamental, un comando centralizado y multidisciplinario. No puede opinar solo un médico, tiene que opinar mucha gente, sobre todo expertos en temas de logística y demás. Déjame contar, Luis, que tuvo algunos síntomas, María Eugenia Vidal, leves, cansancio y falta de gusto, y que en minutos va a dar la comunicación oficial ella a través de redes sociales, contando que efectivamente, como adelantó Romina, dio positivo
del test de coronavirus. Ayúdenme, Una cosa- no quiero invadir la intimidad de María Eso Eugenia es lo Vidal. que pide, eso es lo que piden desde el entorno Claro. de María Eugenia Vidal, por favor. Listo. No diríamos, la constitución de su familia es una cuestión que ella ha hecho pública. Estamos pensando todos en que habrá que testear a todos los Una integrantes cosa, de la los familia. chicos no tuvieron contacto con María Eugenia hace 10 días que están con el papá, con Ramiro Tagliaferro. Bueno, si es así, enhorabuena, quiero Exactamente, decir. ¿no? O sea, quiero decir, enhorabuena a propósito por- de, por- no estamos diciendo otra cosa que no me haya contado el propio Y papá de los hijos de repetime, María. Paulino, que hubo una reunión, ¿cuándo y con quién? El viernes, en la sede del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, fue el anfitrión Horacio Rodríguez Larreta. Está trabajando María Eugenia Vidal en dar una mirada integral respecto a las cuestiones sociales y a las cuestiones y aspectos políticos, naturalmente. Fue de mucho voltaje porque estuvo también Martín Lustó y porque hacia allí llegó Emilio Monzó, uno de los hombres del armado territorial en la provincia de Buenos Aires imprescindibles para el nuevo Juntos para el Cambio, el nuevo Cambiemos, lo que ustedes quieran graficar, imaginarse de cara a una opción electoral con el peronismo y con más peronismo Claro. de cara al futuro. Ahora, A eso digo- ahí también estuvo Diego Santilli, vale la No, pena no, al final decir, me confirman que Santilli se testeó por el caso del bombero, Sí. pero que no Pero estuvo no. en esa reunión. No, no. Ayúdame, estuvo Omar, también, fue en la sede del gobierno de la Pero ciudad, no- pasó, no saludó. estuvo y- con Vidal. ayúdame, estuvo con Omar, Vidal. con este dato, porque vos hablabas de que puede no tener síntomas y que los próximos días podía darse. Viernes, sábado, domingo, lunes, martes. Si yo estuve hace 4 días con una persona que hoy da COVID positivo, ¿formo parte de los que tengo que testearme? Te van a testear, en general el testeo entre los contactos da mejor resultado el 7º día. Entonces, en 2 o 3 días sería lógico que te testeen. En algunos lugares, como en Córdoba, te testean el mismo día y después al 7º día, porque ahí tienen, digamos, más posibilidad de recursos y más posibilidad, lo tienen Claro. logísticamente más armado, así como decía recién el colega, en Córdoba el comité de emergencias tiene un componente logístico muy grande comandado por el ejército y tienen esa capacidad por ahí de llegar muchísimo más rápido en algunos lugares, entonces te testean en el momento que te diagnostican y al 7º día. Pero Ahora, a ella eso le dio, perdón, claramente- doctor, ella le dio, digo, para tratar de entender, al 4º día ya le dio positivo, pues si la reunión pero fue el viernes, seguramente porque la testearon por los síntomas, ha con presentado Alex Campbell. síntomas. ¿sí? Ah, suponiendo que el origen del contagio haya sido Alex Campbell también. Porque, Claro, la claro. verdad, esto es Bueno, un ahí- supuesto que ahí estamos hay- haciendo. ahí hay una duda respecto a lo que pasó con Otermin, que fue en definitiva el que dio a Campbell, porque Otermin dio negativo Claro. y no tiene síntomas. Entonces lo que están evaluando es, ¿habrá sido Insaurralde el que Uno inició la cadena empieza de con los contagios síntomas o es al revés? a los 5 días. Sí. ¿no? Uno empieza con los síntomas a los 5 días aproximadamente, en término medio. Puede ser algunos casos muy raros, empiezan entre el 2º y el 3º, y otros casos pueden demorar hasta 10 o 11 días, pero la Entiendo. mediana, la mayoría de las personas al 5º día empiezan a tener síntomas. Pero quiero decir, sin ánimo de generar ninguna otra cuestión más que entenderlo, si yo cené el viernes con María Eugenia Vidal, sábado, domingo, lunes y un cachito de martes, debería testearme. Estoy pensando en Horacio Rodríguez Larreta, que es el jefe de gobierno, también debería testearme. Estaría dentro de las cuestiones sanitarias que me indican que debo testearme, Omar. Estás expuesto porque si tuviste 48 horas antes del inicio de los síntomas, no sé cuándo empezó la ex gobernadora con los síntomas. Si estás en las 48 horas antes del inicio de los síntomas de la otra persona, tendrías posibilidad de estar expuesto. Perdón, Sí. ¿puedo Ah, preguntar sí. algo? Sí, ¿Puedo claro. preguntar algo? ¿Por qué se realizan cenas? Bueno. Claro. Un almuerzo. Sí, de es lo todas que maneras, pero planteábamos. Está bien, bueno, o un almuerzo. totalmente. ¿Por qué se realizan, digamos, más allá de que Pero son más- reuniones de trabajo y todo eso? ¿Por qué no se hace como se indica al resto de la población que hay que hacer, Claro. tanto en los lugares de trabajo, el porque si no distanciamiento? les van a preguntar por qué no Luis, están un trabajando, último- Maxi. ¿Cómo? También, y digamos, si no les van a preguntar por qué no están trabajando. Vos sí ¿Por que qué? hacen reuniones para que No, nos sí, acusemos. pueden hacer reuniones, No, pero... digo, ahora estamos Claro, preguntándonos pero no por qué almuerzo. hacen reuniones. Si no hacen reuniones, vamos a decir por qué no están trabajando. No, ¿por qué un almuerzo? Dije, ¿por qué un almuerzo? ¿Por qué una cena? O un encuentro ¿Por de qué? rosca. Punto importante. Un encuentro encuentro de que rosca. La genera- rosca, ¿por qué la rosca y no la gestión directa? Vos decís, ¿no? Yo creo que hay una- Maxi, No, no, yo por fui teléfono ahí. o por Zoom, probabilidad, uno por podría Zoom. decir, bueno, ¿No? con los Claro. casos, perdón, con los casos de espionaje que estamos viendo, yo Por creo que Zoom no debe seguro, haber pocos claro. políticos Claro. hoy O confiados reuniones, en hacer con una, distanciamiento. Vos Sí. sabés cuál es la Evita la probabilidad de que reunión. con Luis, 30 Sí, Carlos, perdón. sí, Argentina Carlos. tiene 25.000 casos detectados. ¿Vos sabés con la
¿cuál sería la probabilidad que con 25.000 casos detectados tengas a un intendente y a una exgobernadora y a varios funcionarios contagiados? Está clarísimo. Esto te está mostrando que la magnitud del problema está oculto. Pero eso se supo desde siempre en todos los países. En todos los países, aún los que más testearon, Estados Unidos ha testeado muchísimo más que la Argentina en términos de población, ajustando por población. España llegó a testear 20.000 casos por día, es decir, muchísimo más que la Argentina ajustando por población. Chile ya testeó casi 900.000 casos, Argentina testeó 250.000. Para que se den una idea. Bueno, estoy hablando de países donde han testeado mucho, tienen un estado mucho más eficiente que el argentino, han llegado y demás, pero no les ha salido bien. Está bien. Pero ¿sabes cuál es el riesgo? Pero más allá de eso, en todos esos casos estaba claro que la cantidad de infectados no eran los que se informaban oficialmente. Por las dudas, la foto que tenemos detrás nuestro, que es con Campbell, asumo que es una foto archivo. Es cuando lo designó. Pero digo, son las dos personas que están con coronavirus positivo. Sí, Luis, me dicen que Emilio Monzó a esta hora no tiene síntomas, pero ya está planificando qué testeo o cuándo se tiene que testear. Claro, ¿qué tiene que hacer? Y mirá lo que son las vueltas a la vida. Rogelio Frigerio estaba invitado a ese encuentro, no pudo viajar desde Villa Paranacito. Se salvó, hoy debe estar... Nos consta porque salía con nosotros el viernes y no pudo por la tormenta. Y te doy un detalle más con esto de la trazabilidad, si se está buscando, digamos, quién estuvo con quién. Hoy, Horacio Rodríguez Larreta estuvo almorzando con Marcos Peña. Horacio Rodríguez Larreta, que viene de hacerse el test y que estuvo almorzando con Marcos Peña, damos por descontado que Marcos Peña, que viene de este almuerzo, también, digamos, debería hacerse... Pero déjame agregar algo. Claro, no, porque estamos diciendo que esto de tipo de almuerzo y este tipo de reuniones. Pero lo mismo, como decía Javier, los viajes que ha hecho el presidente... no hubo inauguraciones. O cuando fue a Formosa, que estaba... Bueno, no te vayas. Son viajes donde no solamente se encontraba con mucha gente, sino que se hacían la selfie, la foto, los abrazos con los funcionarios provinciales. Entonces, y además no es solamente el presidente, sino toda la comitiva que iba atrás del presidente. Dos cosas. Esta trazabilidad hay que repetirla en todo el AMBA. Claro. En todo el AMBA. No merece más análisis. Y si hay alguien que está haciendo las cosas mal, tiene que hacer las cosas bien. Hay que salir a testear. Y si hay problemas de logística o problemas de gente, busquemos la gente. Que no nos pase lo mismo con las camas de terapia intensiva. Que no digamos después, tuvimos problemas de logística para que el respirador llegue a tal hospital. Carlos, lo que te estoy diciendo es que si España, que es un país desarrollado y un estado eficiente, testea como máximo 15.000 por día o 20.000 por día, no digamos que Argentina va a poder testear 50.000 por día, porque estamos diciendo una cosa ridícula. Lo tiene que hacer sobre todo para no trabajemos sobre la realidad. No, Maxi, quiero aclarar algo. España en un momento y los países que tuvieron ese tipo de pandemia dejaron de testear. Los países cuando llegan a un nivel epidémico en el cual no tienen lugar en las salas, no testean más, hacen diagnóstico clínico porque hay una escasez de test. Son momentos distintos de la epidemia. Vos ahora querés prevenir la catástrofe. Para prevenir la catástrofe tenés que hacer decenas de miles de test en la primera semana para lograr tener un mapa claro. Eso es así. Y no obsesionarnos en este momento te puedo dar 200 artículos. Pero Argentina no puede hacer 50.000 por día. No obsesionarnos. Es ridícula. No es ridículo para nada. Espera un segundo. Lo que está diciendo Carlos es, salgamos a testear masivamente y no nos obsesionemos solamente con si salgo a correr en la calle, si salgo a hacer esto, que no es el tema... No es el tema central. Exactamente lo mismo que hicimos con gripe A. Llegó un punto en donde no buscábamos más, porque eran todos. Obvio. Esto es lo mismo que va a pasar ahora. Ahora, si nosotros seguimos buscando en un goteo de a poco, esto no termina nunca. Y Maxi, nosotros empezamos haciendo las cosas bien. Si ahora nos vamos a buscar a los enfermos y los aislamos selectivamente, vamos a empezar a hacer las cosas mal. Pero todos coinciden en que es correcto lo que estás diciendo, Carlos, pero no pongamos cuestiones que van a ser inalcanzables para Argentina. No digamos 50.000 pero una cosa es inalcanzable por día si en 3 meses no hicieron 200. Maxi, lo que plantea Regazzoni es una cosa es no hacer nada. Es una metáfora, es una metáfora. No hay ninguna duda. O sea, no es que es un tema sobre el cual hay dudas. No hay ninguna duda. Mira, recorro bastante la literatura. No hay nadie de número uno, de lo cual estuve varias reuniones virtuales también, con tipo número 1 del mundo, que dude qué es lo que hay que hacer.
Las razones por las cuales no se hizo, a mí ni me interesan y nunca siquiera me puse a analizarlo. Lo que te digo es, Hagámoslo. la cuarentena ya dio todo lo que podía dar, porque la gente no la soporta más y vos lo vas a poder decir mejor que yo, que la gente ya no lo va a poder hacer más. Con lo cual va a ser inevitable, porque de hecho en los momentos más estrictos tampoco se cumplió. Total. Y en lugares donde se cumplió, ¿Tenemos se más contagió. información de María Eugenia Vidal? Sí. ¿Qué? Contame. Se acaba de hacer el hisopado Enrique Sacco, La pareja. pareja de María Eugenia Vidal, y están esperando el resultado. Todavía no tienen el resultado sobre si la pareja de María Eugenia Vidal está contagiada de coronavirus, del COVID-19 o no. En estos casos tampoco sabes quién es el cero, porque puede ser que María Eugenia Vidal sea el paciente cero y que haya contagiado a Alex Campbell, digamos. Pero lo que tiene lo de Vidal me parece que es un enorme impacto a nivel social y político, ¿no? Digo, insisto, hay muchos que no creen en esto, que no creen, parece que no, porque parece una barbaridad, pero hay gente hoy que todavía te cuestiona el tema del COVID y esto es un engaño del gobierno de Alberto Fernández para esconder los errores económicos, lo siguen creyendo. Yo creo Se que relajan no. los controles. Y Y esto- cuando vos empezás a ver personajes públicos, digo, pasó con Insaurralde, pasó con Alex Campbell, que no es tan conocido, No, sin embargo claro. generó un ruido muy importante y ahora se le pone cara, y es la cara de la gobernadora. Por supuesto que hay muchísima otra gente que está contagiada, de la ex gobernadora, pero me parece que esto lo que hace es, bueno, generar como de vuelta cierto respeto al virus que me parece que se le perdió. Yo creo que, Romina, las dos cosas son válidas y es muy cierto lo que vos planteás, pero yo tengo la impresión que también podríamos hablar de que por cada fallecido tenemos 13 que han sido dados de alta, que tener COVID no implica necesaria e inexorablemente la muerte, que efectivamente tenemos todavía un sistema que está resistiendo y muy bien y que está mejor preparado que hace 90 días. Tal vez no tengamos el mejor diagnóstico y me parece que de eso estamos hablando, y entonces como no tenemos diagnóstico vamos a tonto y tomamos medidas extremas que generan un impacto descomunal que va a tener sus consecuencias letales, también de vida en muchos casos, como por ejemplo que aparezca en una provincia con 2 casos y eso implique simultánea e inmediatamente cambiar de fase, cerrar locales gastronómicos, dejar de hacer actividad al aire libre, que puede ser menor, pero los médicos recomiendan que no tenés que ser sedentario, tenés que hacer actividad libre, es una recomendación médica también y para muchos indispensable. Bueno, pero entonces blanqueemos, Pauli, cuidado con que este estamos aspecto, legitimando que muera gente. Digamos, blanquémoslo, saquémonos las caretas y digamos. Pero cada día ¿saben que qué? hacemos el programa, que muera Nacho, gente, que muera gente. cada muera día que mucha hacemos el gente, programa pero muere listo. gente porque no comen lo que tiene que no, comer. será- Cada uno no muere seamos más todos los días. hipócritas, Pero no entonces. será que, insisto, No, que acá yo no puedo validar la que muerte, acá hay no. una situación Entonces- que amerita. Quiero decirles de paso que la información que hay es que Enrique Sacco estuvo reunido con muy conocidos periodistas. Sí. Sí, porque muy está a punto conocidos de periodistas. empezar un proyecto periodístico. Exactamente. Claro, porque está por empezar un proyecto periodístico y convocó a periodistas muy conocidos Correcto, y estuvieron todos en un almuerzo. exactamente. Digo, para seguir entendiendo el concepto del almuerzo no corresponde. Claro. Pero digo, a mí me parece que la solución, por lo que vengo escuchando, es agregar a la cuarentena un fenómeno propio que puede evitar la tragedia de España o de los Estados Unidos, que supone un dispositivo humano, técnico y demás, que es de detección rápida y aislamiento y trazabilidad. Perdón, acaba de tuitear María Eugenia Vidal. Por favor. ¿Quieres que Claro, lo- sí, digámoslo, que lo demos? digámoslo. Quiero contarles que hace un par de horas me confirmaron el diagnóstico de COVID-19 positivo. Agradezco a todos los que me escriben con preocupación. Estoy bien, cumpliendo con el aislamiento y las indicaciones médicas correspondientes. Cuídense y cuiden a sus familias. Bien, ahora lo vamos a poner en pantalla para que lo puedas ver, pero si recién estás llegando al programa, el anticipo fue de Romina Mangel, María Eugenia Vidal dio positiva para COVID y como lo dijo Calvo, acaba de hacer su primera declaración en redes sociales. Reiteremos el tuit, por favor. Ahí lo tenés. Sí, quiero contarles que hace un par de horas me confirmaron, dice Vidal, el diagnóstico de COVID-19 positivo. Agradezco a todos los que me escriben con preocupación. Estoy bien, cumpliendo con el aislamiento y las indicaciones médicas correspondientes. Cuídense y cuiden a sus familias. Recién lo decía Omar, y vuelvo a preguntarlo, este hecho que va a haber más positivos, Carlos, también obliga a replantear, o insisto, en la capital, te colocan en un hotel, sí o sí. Asumimos, ¿sabemos si están en hotel, Vidal? No tenemos esa información, ¿no? Todavía no. Todavía no. Todavía. Debería. El protocolo hoy dice que Debería. debería ir a un hotel. ¿No habría que reverlo? Vos insistías que sí, Carlos. Sí, sí. Para mí hay que rever toda la política. O sea, reitero, es un nuevo plan.
un nuevo plan en el cual la parte logística esta de cómo aislar a los pacientes es crítica y va a haber que usar más la tecnología y cambiar. ¿Cómo se hizo en los lugares exitosos? Quiero decir, no sé, Corea del Sur, de Nueva Zelanda, ¿cómo se utilizó esto? En lugares exitosos es muy variado, pero en un lugar, por ejemplo, acaba de salir un reporte de una estrategia exitosa en la cual lo que se hizo es, el paciente estaba en la casa, se lo controlaba con una aplicación y con mensajes de texto automáticos que iban controlando la evolución de los síntomas. Hay lugares donde ha sido más coercitivo y donde la persona directamente hay un vigilante a la puerta de la casa, como el caso de China, que bueno, es un caso especial. Entonces, nuevamente, hasta acá la cuarentena dio todo lo que podía dar. Nosotros ahora necesitamos otro plan, porque además hay que darle nuevo vigor a la iniciativa de la gente, porque acá no solo se trata de cuidarse uno, sino cuidar al que tenés al lado, porque a uno puede no pasarle nada, pero el que está al lado le puede ir muy mal. Este virus no es una gripe, esto no es un resfrío, esto tiene una mortalidad muy alta y en la población tenemos que tener conciencia de que estamos frente a un enemigo que es complejo, por algo puso al mundo de rodillas. Total, sí, Romina. Aprovecho que están los doctores porque acá me están dando más datos de la reunión de Uspallata del día viernes. Dicen que están todos muy sorprendidos porque no solamente dice que se mantuvo mucho más que la distancia social, que estaban por lo menos a 3 metros de distancia cada uno. Sí, y más también, te diría, Romina. La mesa Digamos, era reunión de muy Uspallata, para grande. los que no sigan, es la sede de gobierno de la ciudad de del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Exactamente. Que En la sala puede haber principal. sido el lugar de contagio. Claro, pero que dicen es que la sorpresa tiene que ver con que no cumple, porque yo decía recién que no sabía, que es la que cuenta Paulino, donde estuvo Lustó. La cara de Maxi es un editorial. Comían a 3 metros de distancia cada uno. Luis, Quique Saco está desde la semana pasada yendo todos los días a un medio audiovisual. Sí, claro. Y está en la casa, está en la casa, Vidal se queda en la casa. Vidal no está en el hotel, sino en una casa. No, está en la casa. En su casa. departamento. Porque lo que dicen es que, a ver, por cuestiones médicas, insisto, acá hay gente que sabe más que yo, las condiciones le permiten permanecer en su casa sin tener contacto con nadie más que iba con ella. Si vos podés asegurar eso, te quedas en tu casa. Y aparte una cuestión, nadie va, No va a salir claro, más. no, Claro, digamos, sí. o sea, romper la cuarentena, el aislamiento Con preventivo, COVID, no se le ocurre nada. Solo una reflexión. Si esto fue así, se cumplieron las normativas, solamente piensen en la calle y en la maratón del otro día. Solamente piensen en eso. Deme un instante porque voy a hacer nuestros compromisos comerciales. Hay mucho más. Si recién está llegando a nuestro programa, la noticia, la verdad que conmocionó por la característica política de María Eugenia Vidal, dio positivo para coronavirus. Quiero decirles que todos mis compañeros están recibiendo información de último momento de lo que ha pasado con María Eugenia Vidal y este diagnóstico positivo y las preguntas del círculo íntimo que se está haciendo de María Eugenia Vidal. Se hace el hisopado, Quique Saco, me decían ahora, Emilio Monzó. Emilio Monzó. Horacio Rodríguez Larreta, Martín Lustó. Digamos, pero Monzó y Saco está confirmado que se lo van a hacer. Sí. ¿Larreta también, Paulino? Monzó se enteró porque le escribí un WhatsApp esta misma noche. Llama la atención, me cuentan quienes fueron a esa reunión, que no se saludaron siquiera, ni siquiera estrecharon el codo. Bien. Está claro que el tema coronavirus y Vidal es fundamental, pero hay un último momento en el tema Vicentín. Nacho Ortelli, por favor. Sí, exactamente, Luis, tiene que ver con lo que impulsa un sector del gobierno. Hay quienes creen que no tiene que avanzarse con la expropiación. Todavía el proyecto no llegó al Congreso, va a entrar por el Senado, entraría por el Senado. Digo esto porque están trabajando a esta hora un sector del gobierno en una propuesta superadora, como había pedido Omar Perotti, el gobernador de Santa Fe. Agradecerle mucho. Gracias, Omar, por estar allí. Se viene un momento, me parece, de rediscusión de la cuarentena, ¿no es cierto? Sí, bueno, gracias a ustedes, pero a la gente, digamos, creo que todo depende de la gente, ¿sí? Que la gente que tenga síntomas, que vaya, que consulte, que vaya a la SUFU, que llame al 107 o al 147, porque es importante detectar lo antes posible todos los casos, ¿no? Cualquier síntoma, aunque sea el mínimo síntoma, pérdida de olfato, pérdida de gusto, hay que todos consultar. Un poquito de febrícula. Un gran abrazo, Omar, muchas gracias. Muchísimas gracias. Reiteramos, ¿qué sabemos de María Eugenia Vidal, Romina? María Eugenia Vidal está en la casa, tuiteó hace un ratito lo que nosotros adelantábamos esta noche, que generó, digamos, por supuesto, un enorme revuelo. Tiene que ver con que le dio positivo, siendo prácticamente asintomática, el COVID-19. La confirmaron el diagnóstico de COVID-19, está en la casa. En principio, lo que me dicen es que no la van a trasladar a un hotel porque tienen las condiciones en la casa de mantener
el aislamiento y ahora van a empezar toda la trazabilidad de la gente que estuvo en las 2 reuniones, digamos, importantes con ellos. Lo dejo como discusión. Si es por ley que tiene que estar en casa, es un protocolo que tiene fuerza de ley o no, porque, ojo, que si es una ley, ahí hay un incumplimiento. Es un protocolo interno del gobierno de la ciudad. No es ley. No es ley. No es ley, o sea, Pero que debería no- cumplirlo. ¿Es operativo? ¿Es operativo? No, debería cumplirlo. No, pero yo conozco gente que ha tenido y ha sido diagnosticada, que le permitieron quedarse en la Quedarse en su casa, en casa. aislamiento, si tiene las condiciones para hacerlo. Pequeños síntomas, como alguna pérdida de gusto o olfato, no me acuerdo. Sí, pérdida de gusto y cansancio. No tuvo fiebre. Señores, un placer trabajar con ustedes. Gracias, Carlos. Doctor, como siempre, un placer. Soy Luis Novares y esto es Animales 2020. Nos vemos mañana.